todo el mundo intuitivamente lo sabemos, pues eso, si calmas a la gente y dices, ¿qué pides en un momento de vulnerabilidad? Pido eso. Además de esto, hay evidencias, ya empieza a haber evidencias académicas y científicas de que esto es así. Como por ejemplo, algo que se llama teoría polivagal del doctor Stephen Porges, y tiene que ver con algo que he nombrado antes, que es el nervio vago, que formaría parte del sistema de la calma. ¿Sí? El sistema de la calma, del que hemos hablado antes, como principal nervio, el nervio vago, y esto tiene que ver con un tipo de contacto social determinado, con un tipo de expresión facial y una forma de hablar y una forma de escuchar. Tiene que ver con mostrar un interés en lo que va a decir la otra persona, ya veis que se va pareciendo a lo que pedíamos, ¿verdad? Y lo que dice esta teoría es que se puede generar seguridad a través de eso, a través de la mirada, a través de los gestos, a través de cómo hablas a una persona, a través de si muestras interés en lo que te está contando o no. ¿Sí? Estas miradas, estos gestos y estas vocalizaciones se interpretan como seguras, y esto hace que se apaguen las respuestas, esos mecanismos de protección que decíamos de ataque o de huida o de inmovilización. Sí, esto de forma sencilla es que cuando acompañamos a alguien de esa forma amorosa, compasiva, que escucha y demás, la otra persona se relaja. Es más fácil que se relaje. Es más fácil que entre en esos procesos de calma, de regeneración y de recuperación. Por lo tanto, usamos el comportamiento social, usamos la interacción social y el contacto social para calmar a las personas. Y por lo tanto, para entrar en todos esos procesos de recuperación, de regeneración, de mejor funcionamiento del sistema inmunitario, por lo tanto, mejora la salud. Es decir, eso que hemos pedido ahí, ¿cómo será la persona ideal? No solo lo pedimos desde el corazón y de forma intuitiva, sino es que además es bueno para la salud, o sea, está demostrando que es bueno para la salud. Entonces, como conclusión, quiero decir, ese tipo de contacto social seguro, ese tipo de persona que se acerca a eso, a esas cualidades que hemos pedido ahí, apagan, disminuyen nuestras respuestas al miedo y al estrés. Irían apagando esos mecanismos de ataque-huida o de inmovilización. Y en palabras del propio Stephen Porges, ese contacto social nos calma, nos tranquiliza y nos hace metabólicamente más eficientes. Bien, aquí vemos un ejemplo de esa interacción fundamental, ¿no?, entre una mamá y su bebé. Qué importante es, ¿no?, que el bebé o la bebé se sienta segura y los mecanismos de crecimiento, sí, de desarrollo estén activos en lugar de mecanismos de defensa, ¿no?, de defensa contra amenazas. Bien, entonces ese contacto seguro, en la misma línea, esto simplemente por si a alguien le interesa, en la misma línea estaría la neurobiología interpersonal de Daniel Siegel, y luego algo que llaman resonancia límbica, que suena así un poco raro, pero esto de la resonancia límbica sería que todo lo que dice es que todos los mamíferos tenemos mecanismos para percibir las emociones de quien tenemos cerca. Y eso quien tiene perro ya lo sabe, tú estás triste y viene el perrillo y se pone triste contigo. ¿No? ¿Tenéis perro por ahí? ¿Sí? ¿Se ponen triste con vosotros o no? Si estás más, ven ahí, ¿no? Y hay gente que me dice que no, pero yo creo que también cuando entras en la habitación de alguien que está sufriendo, también se siente, se nota ese sufrimiento, ¿sí? Muchas veces no es nada fácil estar con alguien que sufre. ¿Por qué? Porque empieza a resonar y empiezas a sufrir tú también, ¿no? Muchas veces no es nada fácil estar con alguien que está sufriendo intensamente, porque ese sufrimiento lo empiezas a notar tú.
por estos mecanismos de resonancia. Pero también en la inversa, si en esos momentos difíciles tú eres capaz de regularte, lo que estás aportando en ese sistema de resonancia es esa regulación, esa calma. ¿Sí? Irían las dos direcciones. ¿Me explico? Si a alguien le interesa, o sea, aquí no me voy a extender ya más con esto, pero en la página web mindfulnesspamplona.com he puesto un montón de referencias que hablan de estas cosas, si alguien quiere indagar un poquito sobre esto. Sí, pero bueno, ya hemos visto que esa presencia amorosa es en realidad lo que todos pedimos cuando estamos en momentos de dificultad, en momentos vulnerables. Y nosotros creemos que es una cualidad que se puede entrenar. Se puede entrenar a escuchar más, se puede entrenar a ser más compasivo, se puede entrenar a no juzgar, se puede entrenar a estar más disponible. Pero todo requiere atención, con lo cual mindfulness es el primer paso. Si no somos capaces de prestar atención, no vamos a poder proporcionar eso. Sí, ahí veíamos una interacción entre la madre y su bebé, y aquí hay una interacción real, en la que estoy yo con, que idea Georgia Marvin. Bien, entonces, eso que nosotros llamamos método Hakomi, ¿sí? tiene como estos pilares, ¿no? Primero, mindfulness, atención plena. ¿Sí? Estamos más atentos, más atentas. Segundo pilar, presencia amorosa. ¿Por qué? Porque si queremos trabajar con cosas profundas, con cosas potencialmente delicadas, con momentos difíciles, con afrontar dificultades, con afrontar una enfermedad, ¿qué mejor que entrenar presencia amorosa? ¿No? Lo que todos todas pedimos para un momento así. ¿Sí? Y luego combinamos esto ¿para qué? Para el autodescubrimiento. Y luego voy a enlazar ahí con lo de las creencias inconscientes que hemos hablado antes. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos pequeños experimentos en mindfulness. Sí, quería decir que este método de trabajo viene de un psicólogo y psicoterapeuta que se llamaba Ron Kurtz, sí, que ya falleció, que fue uno de los pioneros en usar mindfulness en psicoterapia y que poco a poco transformó su método y lo fue refinando hacia un método que todos pudiéramos usar, que cualquiera pudiera aprender y usar para acompañar a otras personas y para el autodescubrimiento. ¿Sí? Entonces, pequeños experimentos en mindfulness. ¿Por qué hacemos pequeños experimentos en mindfulness? Que si en la mente tenemos mucho ruido, cuando hay mucha actividad, hay mucho ruido, en palabras de este hombre, Ron Kurtz, sería como si fuesen unas aguas revueltas, ¿no? Hay unas aguas revueltas, si imagináis unas aguas muy revueltas, tú a unas aguas muy revueltas tiras una piedra gorda y no ves el resultado, ¡buf! y se pierde en el agua. Sin embargo, si generas un poquito de calma, si bajas el ritmo mental, si haces un poquito así como hemos hecho antes, ¿no? Un poco de relajación, nos contado unas respiraciones, lo que sea que ayude a bajar un poco el ritmo, que ayude a prestar más atención, entonces luego se convierte como un agua más en calma. Y ahí una pequeñita piedra, con una pequeñita piedra puedes ver las ondas que genera esa pequeñita piedra. Y vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer otro ejercicio. Bien, os voy a proponer de nuevo que cerréis los ojos y, si es posible, si no, también se puede hacer con los ojos abiertos, pero es mejor por hoy con los ojos cerrados. Y de nuevo observamos, ¿cómo estoy ahora? Y luego poco a poco, en la medida que se practica esa actitud de mirar cómo estoy ahora, no hace falta hacer la pregunta con palabras, simplemente es mirar. Podemos ver cómo está el cuerpo, cómo está el estado de ánimo ahora,
cómo está el estado mental. Entonces voy a hacer un pequeñito experimento que va a ser decir una frase. Y cuando diga esa frase, quizás el cuerpo responda de alguna forma. Quizás cambie el estado de ánimo o surja una emoción. Quizás la mente responda a lo que yo he dicho. O quizás aparezca alguna asociación, alguna imagen. Puede también que no pase nada. Y está bien también. Entonces la idea es tener atención suficiente como para ver qué pasa cuando escuchas ahora no tenemos que conseguir nada. Ahora no tenemos que conseguir nada. Bien, observad cómo estáis ahora, si algo ha cambiado. Muy bien, y poquito a poco abrimos los ojos. ¿Cuántas habéis notado alguna reacción? Alguna reacción, la que sea, ¿eh? Para bien, para mal, alguna reacción. ¿Cuántas no habéis notado nada? Bien. Entonces, sí, entiendo que si las que no habéis notado nada, el resto habéis notado algo. Bien. El tema es cuando, si yo estoy hablando así, digo, va, que aquí no tenemos que conseguir nada. Ah, pues vale, bueno, vale. Pero si paramos el ritmo, de repente digo eso, aquí no tenemos que conseguir nada y algo pasa. Alguna igual se ha relajado, alguno ha dicho que bien, que alivio, otro ha dicho igual, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo va a ser posible que no tengamos que conseguir nada? Claro, porque antes de decir nada era como nervios, ¿no? ¿De qué va a decir? Y de repente, eso, había unos nervios anteriores y después se ha relajado. Bien, pero habéis podido, al parar el ritmo, habéis podido observar qué es eso que estaba pasando. Has podido observar los nervios previos, la frase y luego el relax, o eso, o el alivio, decir que bien, aquí no tenemos que conseguir nada, o no, o la ¿cómo no vamos a tener que conseguir nada? ¿No? Bueno, han podido pasar cosas. A mí me relaja bastante oírlo. ¿Sí? Bien, entonces ahí hemos visto las ondas de esa es una pequeñita frase. Estamos todo el rato diciendo frases, pero si lo hacemos en mindfulness, esas ondas nos permiten mirar, nos permiten descubrir lo que hay por ahí. Entonces, de nuevo pongo el esquema de lo que hacemos, ¿no? Entrenamos mindfulness, presencia amorosa, que hemos dicho que todos lo que buscamos, para el autodescubrimiento. Y lo hacemos a través de pequeños experimentos en mindfulness. Otro pequeño experimento puede ser imaginar a la persona ideal para estar en un momento vulnerable. Entonces, aparece por ahí la que sea, real o imaginaria, y entonces ves cómo te sientes. Es otro pequeño experimento en mindfulness. ¿Sí? ¿Y para qué este autodescubrimiento? Algo muy interesante de autodescubrir es
esas creencias inconscientes, que las he nombrado ya, las he nombrado varias veces. ¿Qué son estas creencias inconscientes? Son modelos que tenemos por ahí grabados de cómo es el mundo, de qué podemos esperar en el mundo, de qué espera el mundo de nosotros, de cómo son las personas del mundo, de cómo nos tenemos que comportar con esas personas, de qué podemos esperar de ellas. Todas estas creencias inconscientes están condicionadas por la educación y por las experiencias pasadas. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, son filtros a través de los cuales interpretamos la vida y tomamos decisiones. Un ejemplo. Imaginaos que en casa oíais, es mejor no fiarse de nadie. No hay que fiarse de nadie, es mejor no fiarse de nadie. Entonces un niño, una niña, oyes eso y de repente una amiga en el colegio cuenta un secreto a otra amiga y dices, tú es verdad, ¿ves? Es mejor no fiarse de nadie. Y en ese momento lo registras ahí como una verdad y luego pasa al inconsciente y ya no te acuerdas, ya no tienes por qué volver a pensarlo, pero si has decidido que eso es verdad, que es mejor no fiarse de nadie, entonces eso pasa a ser una creencia inconsciente y entonces funcionas como si es mejor no fiarse de nadie. Y todas tus relaciones, todas tus interacciones están coloreadas, ¿sí? Son filtros a través de los cuales interpretamos la vida. Y vives como si fuera mejor no fiarse de nadie. Y esto nos puede generar sufrimiento y estrés innecesario. Sí, y ahora voy a poner algún otro ejemplo. Si crees que el mundo es un lugar peligroso, otra creencia, eso va a hacer que fácilmente vayas a esos procesos de ataque o huida. Porque si hay peligros, si el mundo es un lugar peligroso y hay peligros por todas partes, si la vida es una lucha constante, si siempre hay que estar luchando en la vida, fácilmente te pondrás en modo lucha. ¿Sí? Si una creencia, bastante habitual por cierto, es que no soy suficiente, viviré como si no fuera suficiente. Y ahí habrá varias posibilidades de adaptación a esa creencia, ¿no? Pero sí, una podría ser demostrar que soy suficiente. Estar siempre luchando para demostrar que soy suficiente. Otra podría ser dejarte ir, pues es que no soy suficiente, no, ahí podría haber variaciones de adaptación. Pero estoy poniendo ejemplos negativos, ¿por qué? Porque son los que nos crean sufrimiento innecesario. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer en el curso si es que os animáis a venir o si sale adelante? Por un lado, vamos a entrenar mindfulness, capacidad de estar más atentos, más atentas. Vamos a entrenar presencia amorosa, todo eso que habéis dicho que os gustaría que os dice alguien, pues vamos a aprender a proporcionarlo y a recibirlo también. Entonces, una de las cosas que también vamos a aprender es la capacidad de emplear palabras para describir lo que nos está pasando, para describir nuestras emociones y nuestros estados internos. Sí, por ejemplo, como yo he hecho bueno, no lo he hecho ahí sobre la marcha, lo he hecho a posteriori, pero cuando he dicho, pues notaba el miedo, notaba la excitación, noto una tensión aquí, un hormigueo en los dientes, ¿sabes? Estoy poniendo palabras a lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Eso es algo que vamos también a entrenar, a la capacidad de poner palabras a lo que sea que se está sintiendo en este momento. Y entonces ahí, en palabras de Daniel Siegel, en su libro Cerebro y Mindfulness, la anotación mental, es decir, esta capacidad de ponerle palabras o etiquetas a lo que sea que estamos sintiendo, requiere una actitud de aproximación, es decir, nos aproximamos a lo que sea que está pasando. Y eso puede facilitar la regulación y el equilibrio emocional. Por tanto, la capacidad de poner palabras a lo que estamos sintiendo en cada momento nos facilita el regular y el estar más equilibrados. Sí, es una de las cosas que vamos a entrenar. Entonces identificaremos y regularemos emociones de esta forma.
vamos a ver grandes trucos, pero sí, de esta forma de aproximación vamos a ayudar y de poner voz y de ser escuchados, escuchadas, es más fácil regular. Sí, y por ejemplo, claro, nos interesa mucho regular las emociones que sean incómodas, ¿no? Las que pueden ser todas las derivadas del afrontamiento de la enfermedad. Por ejemplo, el miedo, la angustia, el enfado, la vergüenza, la culpa, la impaciencia, la desesperación. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Entrenamos mindfulness y presencia amorosa para el autodescubrimiento. ¿Para qué? Para descubrir cuáles son esas creencias que puedan estar operando, que puedan estar generando sufrimiento innecesario, que puedan estar haciendo que esos mecanismos de defensa, de protección, se activen cuando no tendrían por qué activarse. ¿Sí? Vamos a revisar y actualizar esas creencias. Y una vez que se ve todo este entramado de creencias, claro, es fácil identificar qué falta. ¿Cuál es nosotros llamamos la experiencia faltante? Y pongo algún ejemplo. En la persona que la creencia es mejor no fiarse de nadie, lo que falta ahí sería la experiencia de poder confiar en alguien. Si alguien tiene la creencia de que el mundo es un lugar peligroso, la experiencia que falta o que falta es que no ocurre a menudo o que pueda ocurrir y no la percibimos. ¿Sí? En el caso de que si creemos que el mundo es un lugar peligroso, la experiencia es sentirse segura. La experiencia que falta o que pueda ser difícil de encontrar, experimentar, es la seguridad, estar segura en el mundo. Si el mundo es un lugar peligroso, es difícil sentirse segura en el mundo. ¿Sí? Entonces esto, conforme lo vamos descubriendo, nos va a permitir reducir el estrés y el sufrimiento innecesario. Y por lo tanto ir generando mayor bienestar interior. Bien, y una de las consecuencias de ir trabajando esto del mindfulness y de la presencia amorosa es que se generan relaciones personales más satisfactorias. Sí, además hay un estudio de la Universidad de Harvard que dura ya 75 años, en el que lo que querían estudiar era cuál era lo que hacía más felices a las personas. Y no solo más felices, sino han llegado a la conclusión de que nos hacen más felices y más sanos, más saludables, son aquellas personas que tienen relaciones personales más satisfactorias. Y esto ocurre como consecuencia de ir trabajando, de ir entrenando esa presencia amorosa. Al final es una consecuencia lógica que se vayan dando ese tipo de relaciones en las que te sientes más cómoda, puedes ser más tú misma, puedes estar vulnerable o no estarlo, no tengas que hacer un papel, o se generen todos esos mecanismos de seguridad, de tranquilidad.